esas estrategias que podemos tener para mantener actualizada nuestra matriz legal en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos unas recomendaciones para hacerles el día de hoy, principalmente que podamos mantener nuestros micrófonos y nuestras cámaras apagadas para que únicamente quede el conferencista con la cámara encendida. En este caso, pues para la grabación, entonces les pedimos esa ayuda, que puedan apagar sus cámaras también, no solamente sus micrófonos, sino también sus cámaras. Les pedimos su colaboración para escribir las preguntas por el chat. Allí en el chat escriben su pregunta de manera contextualizada para resolverla al final. A veces nos escriben las preguntas como una frase y de lo que están hablando en ese momento, y ya al finalizar pierde un poco el contexto. Entonces, por favor, esas preguntas hacerlas completas para poder entender a qué se refieren ya al final cuando revisemos las preguntas. También les vamos a estar compartiendo el formulario de asistencia. Ese formulario que nosotros les vamos a compartir cumple dos funciones. Uno, tener el registro de asistencia de los participantes. Muchas veces las empresas me escriben, por favor, mándame el certificado de qué personas de mi empresa participaron, o fulanito de tal me dice que participó en tu charla y no les puedo certificar la asistencia si no han registrado este formulario, porque esta aplicación no nos permite tomar como el listado de las personas que se conectaron, únicamente los que se registren en el formulario. Entonces, les vamos a estar compartiendo a lo largo de la charla a través del chat ese formulario para que se registren y evalúen este evento. Y les estaremos compartiendo las memorias del evento la semana entrante a quienes hayan diligenciado pues el formulario de asistencia. Como les he dicho en otros eventos, este formulario digital reemplaza la hojita que ustedes firmaban cuando iban a la conferencia presencial, entonces es súper importante que nos acompañen. Bueno, sin más preámbulos, para hoy tenemos, como les decía, la conferencia o el webinar, Estrategias de Cumplimiento de Requisitos Legales. Para hoy nos acompaña nuestro aliado Kafka, con quienes venimos trabajando un ciclo de conferencias a lo largo del año. Ellos hacen parte de la red de usuarios de la Zona Franca y hemos trabajado con ellos durante varios años este tema de capacitación. Entonces, hoy nos va a estar acompañando Catherine Álvarez Bermúdez, que ya es abogada especialista en seguridad y salud en el trabajo, es asesora externa de Kafka Seguros. Pero antes de iniciar con Catherine, pues le doy la bienvenida a William Chacón, que él pues va a estar acompañándonos también acá al inicio y en la sesión de preguntas también. Entonces, William, bienvenido. Hola Luz Adriana, buenos días. Te agradezco mucho por el espacio y por esta nueva oportunidad que nos brindas para acompañarte, para estar presentes en estos temas de la mesa de seguridad y salud en el trabajo, en la que siempre hemos pues procurado aportar desde nuestro conocimiento y pues construir conocimiento entre todos, que yo creo que ha sido la base de lo que hemos pues estado profesando desde que empezamos con nuestro proyecto de prevención de riesgos laborales. Voy a compartir acá la pantalla. Ah, bueno, ya, creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Entonces, bueno, brevemente, después de nuevamente reiterar el agradecimiento hacia ti, les quiero contar muy rápidamente quién es Kafka Seguros. Nosotros somos una agencia de seguros dedicada a todos los ramos. Nosotros trabajamos con todas las aseguradoras, trabajamos con empresas especialmente dentro de Zona Franca, porque estamos ubicados allí, pero también atendemos empresas de todos los sectores económicos, en todos los sectores del país. Y básicamente tenemos frentes de atención para cada uno de los ramos de riesgos laborales. Somos una empresa muy inclinada hacia estar del lado del cliente, a estar siempre pendientes, a tener acompañamientos muy cercanos. Creo que de las empresas que estén acá, que ya nos conocen, podrían dar testimonio, y pues les quiero profundizar un poco en cómo nos dividimos dentro de Kafka.
Básicamente yo represento el ramo de riesgos laborales, pero también tenemos los seguros generales, que son los ramos de vehículos, los ramos de pólizas específicas para los usuarios de zona franca, pólizas de contratos, arrendamiento, construcción, seguros de accidentes personales, bueno, entre otros, que pueden adquirir con nosotros. No será con nuestro ramo de riesgos laborales, pero les atenderá alguno de mis compañeros que atienda el ramo específico. Y específicamente en riesgos laborales tenemos dos frentes de atención. Uno es la intermediación de riesgos laborales a través de las ARLs. Trabajamos con todas las ARLs y su empresa está interesada en tener servicios de apoyo sin costo a través de esta figura de la intermediación. Nos pueden contactar, nosotros les apoyamos sin importar la actividad económica, sin importar el tamaño de sus aportes. Tenemos servicios de acompañamiento para ustedes con nuestro equipo de expertos. Y también tenemos un frente de servicios que son facturables, servicios que tienen un costo, como prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo, donde incluye el diseño y ejecución de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas que de pronto aún no han cumplido con ese requisito o que no tienen la persona que cumpla con el perfil de la resolución 0312 para poder llevarlo a cumplimiento. Hacemos aplicaciones de baterías de riesgo psicosocial, investigaciones de accidentes graves o mortales, ojalá nunca les toque acudir a ese servicio. Auditorías internas del sistema de gestión, análisis de puestos de trabajo para calificación de horas extra, para origen de enfermedades y demás, y acompañamientos para el diseño del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, yo dejo acá mi teléfono de contacto, es 313-269-4513, mi correo lo pueden acceder también, o a través de Luz Adriana nos pueden contactar. Bueno, me tomo el atrevimiento ahí de tomar ese contacto por allí, o ahí están también nuestras redes sociales si quieren de pronto acceder a alguno de nuestros servicios, estamos prestos a servirles. Entonces, bueno, aprovechando este campo, voy a dejarlos con mi compañera Catarina Álvarez. Ella es abogada especialista en prevención de riesgos laborales, entre otros temas. Es una de las personas más estudiadas que yo conozco y tiene un abordaje del tema bastante amplio gracias a todos sus... a su abanico de perfil de conocimiento, entonces es una persona bastante capacitada para apoyarnos con estos temas, donde vamos a hablar hoy de cómo llevar una matriz de requisitos legales de manera efectiva dentro de nuestro sistema de gestión, pero además aprovechando la coyuntura de la avalancha de requisitos legales que nos aparecieron a nosotros a partir de la declaratoria de emergencia por COVID-19. ¿Qué hacer con esto, no? Porque habrá muchas cosas que están vigentes durante la declaratoria de emergencia, otras que perderán la vigencia, otras que se van a quedar y vamos a tener que seguir considerándolas dentro de nuestra matriz. Entonces, nuestra charla de hoy consiste en eso. Estaremos durante un espacio brindando la charla, tomaremos las preguntas que se hagan a través del chat. Les agradezco, como nos comentaba Luz Adriana en un principio, que las preguntas sean claras, porque de pronto se nos quedan fuera de contexto si están respondiendo, digamos, a la inmediatez de la presentación. Entonces, dejar la pregunta muy clarita y al final estaremos procediendo a trabajar estas preguntas. Entonces, sin más, voy a dejarlos acá con mi compañera Caterine y estaré atento a cualquier cosa. Días, bienvenidos a la capacitación en materia de el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Mi nombre es Caterine Álvarez, soy abogada en ejercicio de la profesión y soy especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental. Adicionalmente, soy auditor líder en la norma ISO 45000 del año 2018, que se encarga de estandarizar los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para el día de hoy los voy a acompañar con un tema bien importante que trae nuestra norma en seguridad y salud en el trabajo, nuestra norma madre, el decreto 1072 y su resolución, la resolución 312 del año 2019. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Les traje unas diapositivas, entonces aquí las vamos a proyectar para que todos las veamos, denominada Matriz de Requisitos Legales en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero antes de entrar en materia, es importante que conozcamos de dónde sale esto. Es decir, ¿por qué me están pidiendo una lista de normas? ¿Por qué razón tengo que tener un inventario de normas? ¿Quién me exige eso? ¿Por qué me lo están exigiendo? Entonces, si sabemos de dónde viene, vamos a saber, claro, esos son los antecedentes, entonces esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a arrancar.
Coloquialmente hablando, vemos en la segunda diapositiva la siguiente pregunta. ¿De dónde sale esta vaina? Bueno, pues esta vaina sale desde la Constitución del 91. Resulta que nuestra Constitución, nuestra Carta de Derechos, establece dos artículos bien importantes que quiero que ustedes se lleven hoy en la cabeza en esta capacitación. Y básicamente son dos. El primero es el artículo 25, ese que hemos escuchado por mucho tiempo, que es el derecho al trabajo, pero no cualquier trabajo, sino un trabajo digno y justo. Digno en la medida en que no se puede someter a nadie a un trabajo forzado, a un trabajo donde ponga en riesgo su integridad, su seguridad, su moralidad, ¿cierto? Un trabajo que lo dignifique como ser humano, ¿verdad? Y justo, es decir, que reciba un salario, por lo menos un salario mínimo, que asegure que efectivamente va a tener ese mínimo vital para poder llevar alimento a su mesa, para poder cubrir sus necesidades básicas, tanto personales como las de su familia. De ahí nace esto. La Constitución dice un derecho al trabajo digno y justo. Pero también en un artículo más adelante, que es el artículo 48, establece que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Entonces, en ese entonces dijeron, todo el mundo tiene derecho a la seguridad social. ¿Pero qué es la seguridad social? O sea, ¿qué lo integra? ¿Será que seguridad social es un contrato laboral, pero no prima? ¿O será que la seguridad social es una prima, pero que no tengamos pensión? ¿O será que la seguridad social integra condiciones dignas, más pensión, más riesgos laborales? Entonces, desde allí nace la famosísima Ley 100 del año 1993, o sea, la Constitución es del 91 y 2 años después decimos, venga, pero ¿qué es la seguridad social? Todo el mundo, sí, la seguridad social, pero ¿qué la integra? La Ley 100 del 93 sí nos dice que la integra. Nos dice, señores, de acuerdo a la Constitución, tiene que todo ciudadano que esté trabajando o colombiano tiene que tener la seguridad social y debe estar integrada básicamente por 3 sistemas. Está integrada por un sistema pensional, por un sistema de salud y por un sistema de riesgos laborales. Bueno, les hablé de 3 sistemas, porque esta norma también dice y los demás beneficios que se establezcan para los trabajadores. Pero básicamente quiero que sepamos lo siguiente, y es que hablamos de que la seguridad social integra salud, pensiones y el tema de riesgos profesionales en ese entonces, laborales hoy. ¿Listo? Ahí por ese huequito, entonces vamos hilando cada vez más delgado. Después de que sale esta ley, entonces, el año inmediatamente siguiente, a través de la ley 1295 de 1994, le establece, venga, ya la Constitución dice que usted tiene derecho a trabajar dignamente y además que lo afilien a la seguridad social. Y luego, la ley 100 dice que la seguridad social es que usted tenga pensión, salud y que lo protejan de los riesgos laborales. Pues ahora, la ley 1295 aclara que el empleador tiene una serie de requisitos o de obligaciones con la seguridad social. Entonces, tiene que afiliar al trabajador, tiene que pagar la cotización, establece, mejor dicho, quién debe asumir y cómo los costos de la seguridad social. Como les hablé hace un momento del tema de riesgos laborales, ¿se acuerdan que es digamos, la tercera línea que integra la seguridad social? Entonces acá en la ley 1295 le dice, mire señor empleador, usted aparte de tener este montón de obligaciones, tiene la siguiente y está en el parágrafo del artículo 21. Le dice, usted, obligaciones del empleador, son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas de salud ocupacional en ese momento. Y punto. Entonces dice el empleador, ¿pero cuáles son las normas? Si hay un montón, hay desde la Constitución del 91, nosotros somos un país que tenemos una riqueza tremenda en materia positiva o en materia de normas. Mejor dicho, acá salen normas como arroz, como dirían coloquialmente. Bueno, entonces por esa razón empieza todo el mundo a pensar, venga, pero esa cantidad de normas que tiene que cumplir el empleador, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para saber cuáles son? ¿Dónde las consignamos? ¿Dónde las recopilamos? ¿Cierto? Bueno,
Unos añitos después de esa duda que sale en ese entonces, llega otra ley en el año 2012, la ley 1562. Y esa ley dice, vea, todo lo que yo le dije allá en la 1295 que se llamaba salud ocupacional, hoy sigue vigente, pero ya no se va a llamar así, se va a llamar seguridad y salud en el trabajo, sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a lo que usted le decía salud ocupacional, hoy dígale sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. A lo que usted le decía riesgos profesionales, hoy dígale riesgos pero laborales, ¿cierto? Entonces, después de esa norma, en el año 2012, sigo a la otra diapositiva, entonces viene nuestra norma madre, o la norma que, mejor dicho, con la cual los asesores, consultores y todo el personal de apoyo básicamente trabajan los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, porque le dice punto a punto qué toca tener. Entonces es el decreto 1072, que sale solo hasta el año 2015. Y este decreto recopila un conjunto de normas, es decir, este decreto recopila todos los decretos que en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo nos aplican. Pero como esta capacitación que nos corresponde en esta horita es sobre requisitos legales, entonces voy a mostrarles exclusivamente los requisitos que amparan esta exigencia de nuestra matriz. Entonces, el primer requisito lo encontramos en el artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. ¿Se acuerdan que hace rato también vimos en una de las leyes que le habían puesto unas obligaciones a los empleadores de cumplir con la normativa? Bueno, ese pedacito lo traen al decreto y acá lo incluyen y le dicen, vea, señor empleador, usted dentro de este sistema se obliga a, y exclusivamente les voy a decir el punto quinto, no sin decir que no tengan más, pero en materia de requisitos legales, en este artículo dice el punto quinto y lo voy a leer al detalle. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. ¿Cómo así? Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. En resumidas cuentas, y trayéndolo a nuestro lenguaje coloquial, artículo 22468, obligaciones de los empleadores, numeral quinto. Cumpla con los requisitos normativos. Garantice que usted, toda su operación, empresa de minería, empresa de construcción, empresa del sector eléctrico, empresa de manufactura, debe asegurar que está operando bajo el cumplimiento de la normativa nacional vigente que le sea aplicable, obviamente. Entonces, hay una normativa que es transversal para todo el mundo. Ejemplo, exámenes médicos ocupacionales. No, pero es que yo solo vendo empanadas, ¿cómo me van a exigir que necesito hacerle un examen de ingreso? Pues la respuesta es sí, señor. Tanto a la empresa que hace empanadas como a la empresa que construye edificios necesariamente tienen que tener todo el procedimiento de los exámenes médicos ocupacionales. Pero hay unas normas que no les serán aplicables. Entonces, por ejemplo, la resolución de trabajo en alturas. ¿Será que se le aplica a la empresa de empanadas? Inicialmente pensaríamos que no. Luego esa norma pues no la tiene que cumplir, no va a estar obligado a esa norma no es transversal y por supuesto que esa norma le aplicará a una empresa que haga construcción, que haga mantenimiento a las redes que se encuentran en los postes, ¿sí? Entonces, ojo, ahí habla, usted garantice que según su actividad, desde la actividad que usted desarrolla, cumpla con los requisitos que le aplican. ¿Listo? Entonces, ahí está el antecedente legal que le dice cumpla con las normas. Ahora bien, ese mismo artículo del decreto 1072 tiene un parágrafo y también me voy a atrever a leerlo al pie de la letra. Dice, parágrafo, por su importancia, el empleador debe, no le dice si está de acuerdo, si quiere, si le parece, es una obligación de orden legal para el empleador y le dice,
debe identificar la normatividad nacional aplicable al Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe, nuevamente, va otro debe, quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa, como el ejemplo que les acabo de dar de la normativa sobre exámenes médicos y la normativa en materia de trabajos en altura. Fíjense que nomás en ese parágrafo encontramos 3 debe. 1, como dicen en las noticias. 1, identifique la normatividad nacional. 2, debe plasmarla en una matriz. Y 3, debe actualizarla. ¿Listo? Entonces, allí hemos visto, hemos hecho un recorrido: Constitución, ley, 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 decreto. Y cada vez vamos de lo general a lo particular. En este momento ya lo general era trabajo digno y seguridad social. Lo particular es cumpla con la normativa y la normativa tiene que plasmarla en un documento que se llame matriz. ¿Listo? Listo. Siguiente diapositiva. Este mismo decreto 1072 del año 2015 trae otro articulito, que es el 2.2.4.6.2. Dice definiciones, que es una matriz legal. La norma nos pide una matriz legal que inclusive cuando se le preguntan a los abogados que no tienen relación cercana con estos temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, los pone a pensar. Es un concepto nuevo. ¿Qué significa una matriz legal, cierto? Bueno, pues aquí en el numeral de artículo 22462 nos establece matriz legal. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa, acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. Ah, muy bien. Aquí básicamente, ¿qué es una matriz legal? Una recopilación, una compilación, un grupo, una agrupación de normas. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. ¿Que a quién se le exige? A la empresa. ¿Y cuál sí y cuál no? Pues la respuesta depende. ¿Depende de qué? Pues depende de su actividad económica, depende de las actividades que lleve a cabo. Ahí sabemos si le aplica o no el requisito, ¿vale? Y por último, en este mismo decreto 1072 de 2015, tenemos otro requisito, que es el 2.2.4.6.12, denominada documentación. Y nos dice, ojo, el empleador, otra vez en cabeza del empleador, debe mantener disponibles y debidamente actualizados, entre otros, los siguientes documentos en relación con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Numeral 15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa. Entonces, en este requisito, nótese que nos pide la documentación obligatoria que debe tener el empleador para, pues primero, justificar el cumplimiento, pero segundo, para auditorías, tercero, para inspecciones del ministerio, siempre nos van a exigir esta documentación y entre ellas su matriz legal en donde tenga claramente identificados cuáles van a ser esos lineamientos, requisitos, normas, decretos, resoluciones, circulares y demás que debe cumplir el empleador. Bueno, y continuando con nuestro recorrido por los antecedentes normativos que justifican la ejecución de una matriz de requisitos legales o matriz legal, tenemos finalmente la resolución 312 del año 2019. Como bien sabemos, y para los que no lo conocen, esta resolución es la que determina los estándares mínimos aplicables a cada una de las compañías, teniendo en cuenta, entre otras cosas, 1, su nivel de riesgo, y 2, el número de personas. Entonces, esta resolución 312 del año 2019, en su capítulo 3, artículo 16, establece la obligatoriedad de contar
con una matriz legal. En los siguientes términos se los voy a leer. Artículo 16. Estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores. Las empresas de más de 50 trabajadores clasificados con riesgo 1, 2, 3, 4 o 5 y las de 50 o menos trabajadores con riesgo 4 o 5 deben cumplir con los siguientes estándares mínimos con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. En uno de los cuadritos donde establecen los requisitos tenemos definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. Entonces, muchos me han preguntado, bueno, pero es que yo soy una empresa de riesgo 1, yo soy servicios, por ejemplo, mi empresa presta asesoría legal, somos 20 abogados, luego no necesitamos una matriz de requisitos legal. Y en el sentido de la resolución 312, efectivamente no se la van a exigir cuando se haga una auditoría interna, porque no es uno de los requisitos que estén allí contemplados aplicable para una organización de ese tipo. Como les acabo de decir, de riesgo 1 para 20 personas o 20 abogados en este ejemplo. Sin embargo, por buena práctica, se recomienda que reconozcamos por lo menos los estándares o los requisitos legales generales para que pues finalmente sepamos qué es lo que tenemos que cumplir como organización. Entonces, aclaro, la resolución no la exige para todas las empresas, pero definitivamente es muy importante que todas las compañías sepamos cuáles son los requisitos que nos aplican, ¿cierto? Para saber qué es lo que tengo que cumplir, a qué me tengo que obligar. Porque el problema es que en Colombia pasa lo siguiente, y es que no, o sea, el que no, mejor dicho, el desconocimiento de la ley o de las normas no lo va a eximir de su cumplimiento. Luego, entonces, si llega una auditoría, ejemplo, y le dice, bueno, usted evidéncieme los exámenes médicos de egreso. Usted dice, o usted no, una persona que tenga de pronto una ferretería, ejemplo. Sí, una compra y venta de productos para ferretería. No, pero a mí eso no me aplica. A mí no me aplica el tema de los requisitos legales, no me lo exige la resolución 312. Entonces, probablemente no solamente en auditoría interna tenga una no conformidad de orden legal, sino que en materia de inspección, control y vigilancia que ejerzan las ARLs o el mismo ministerio, usted podrá hacerse acreedor a una sanción, ¿cierto? Entonces es mejor evitarlo. Luego, si bien es cierto para unas compañías es obligatorio, pues buena práctica es para las otras tenerla, ¿vale? Bueno, sigamos entonces. Diapositiva número 8. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todas esas normas y esto que nos está contando Catherine? Bueno, pues en la siguiente diapositiva, y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, tenemos que entender que la matriz de requisitos legales, o sea, le dieron ese nombre, matriz legal o matriz de requisitos legales, no significa que solo tengo que colocar las leyes, porque lo hemos encontrado en auditorías que desarrollamos. La matriz legal significa que tenemos que incluir todas las normas, y todas las normas según un estudioso del derecho, de hecho, llamado Hans Kelsen, tienen una jerarquía, es decir, como las familias, el papá, la mamá, los hijitos, los nietecitos. De la misma forma pasa en este tema de derecho, y no solamente en derecho de la seguridad social, de la seguridad de riesgos laborales, sino en todas las áreas del derecho contamos con esa misma jerarquía normativa. Entonces, la matriz de requisitos legales debe contemplar los requisitos que son, por ejemplo, del papá, los grandes, o sea, los primordiales, y entonces allí entran los requisitos de la Constitución, ¿cierto? Los de seguridad social, los de derecho a la vida, los de derecho a la salud, derecho al trabajo, ¿cierto? Deben estar contemplados en esa matriz. Y acá, como vemos en esta diapositiva número 10, la Constitución aparece, como les estoy diciendo, en la punta de la pirámide. O sea, Hans Kelsen dijo, la Constitución es la norma más importante. Bueno, acabamos de ver que en la pirámide, en la cúspide de la pirámide encontramos la Constitución.
Entonces, los requisitos constitucionales. Luego vienen los requisitos legales, las leyes. En nuestro país, y por favor, esto es algo que no podemos olvidarnos, las leyes solo y solo son expedidas por el Congreso de la República. Lo digo y hago especial énfasis en esto porque hemos encontrado en algunas matrices legales que colocan, ejemplo, Ley 100 del 93, órgano de expedición, Presidente de la República. Entonces, señores, no, todo lo que le diga ley lo expide el Congreso. ¿Listo? Entonces, les decía, en la segunda línea jerárquica aparecen las leyes. En la tercera línea jerárquica aparecen los decretos. Los decretos son desarrollados por el Ejecutivo. Entonces, por eso vemos los que expide la Presidencia, los que expide que el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y sobre todo ahorita en estos tiempos que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha expedido un montón de decretos, ¿cierto? Bueno, entonces, constitucionales, legales, decretos. Y luego viene otra línea en ese orden jerárquico que les estoy diciendo, la cuarta línea, que ya vienen las resoluciones. Entonces, allí está nuestra resolución 312, por ejemplo, que es la que desarrolla y explica al detalle nuestro decreto 1072. Y ya al final de nuestra pirámide encontramos la jurisprudencia o las providencias judiciales, es decir, son las decisiones de nuestros jueces sobre casos en concreto, ¿cierto? Que nos dan luz, esto significa tal cosa, así era que se debía interpretar, ¿listo? Aspectos que quizás ni siquiera estén en las mismas normas, pero que a través de la jurisprudencia, pues hoy tenemos mayor claridad. Un ejemplo para que esto nos quede más claro es el siguiente. La normativa establece que cuando se despide un colaborador, tenemos que indemnizarlo. Cuando se despide sin justa causa, hay que indemnizarlo, ¿verdad? Y establece cuánto hay que pagarle, bueno, es decir, cómo se calcula y sobre qué salario se calcula. Pero en ningún momento dice que en qué tiempo tiene que hacerse. Si inmediatamente, si al día siguiente, si dentro de los 15 días siguientes, es decir, no establece que esa inmediatez en el pago. Frente a semejante vacío normativo, pues bueno, casos particulares han demandado y a través de la jurisprudencia, es decir, unas resoluciones judiciales de la decisión o la voz de nuestros jueces, se ha establecido, como en este tipo de casos, que cuando el empleador es quien determina que se va a hacer la terminación unilateral sin justa causa, pues debe hacer el pago de la indemnización tan pronto como le pasa la carta, inmediatamente, porque usted ya como empleador lo sabía. Entonces usted tuvo que haber tenido el tiempo para hacerle la liquidación, para hablar con la contadora, para listar el cheque, para averiguar el número de cuenta y demás, ¿cierto? Ahora bien, en el caso en que el empleado, por ejemplo, renuncia, finalmente tiene derecho a una liquidación, ¿cierto? Ahí ya no va indemnización, sino liquidación. ¿Cuándo se la pago? Al otro día que sale, el mismo día, se lo envío con alguien, eso tampoco estaba establecido. Entonces, gracias a la jurisprudencia, hoy en día se ha dicho es que como es algo intempestivo, es algo que el empleador pues no sabía que fulanito estaba aburrido y se iba a ir o que estaba buscando trabajo o que estaba en entrevistas o en otros procesos de contratación, entonces el empleador tendrá máximo para pagar su liquidación hasta el siguiente periodo de pago, es decir, si le paga quincenal, entonces hasta la quincena inmediatamente siguiente. Y si es mensual, hasta el periodo de pago inmediatamente siguiente. ¿Listo? Eso no lo dicen ni las resoluciones, ni los decretos, ni las leyes, ni la Constitución. Lo dice una decisión judicial. Entonces, ¿por qué les digo y les cuento esta pirámide? Porque nuestra matriz legal también debe contemplar todos los requisitos de esa pirámide, es decir, requisitos constitucionales, requisitos legales, requisitos ejecutivos, es decir, los decretos, las resoluciones e inclusive podemos incluirle aspectos o requisitos, decisiones jurisprudenciales, mejor, como las que les acabo de contar, por ejemplo. Bueno, entonces sigamos. Katherine, algunos dirán, eso suena facilito, como dice nuestra diapositiva 11, pero ¿cómo lo aplicamos? Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar de una forma sencilla y de una forma que nos permita hacer este ejercicio que por demás no es rápido ni tampoco tan sencillo, sobre todo para los que no son abogados, pero que definitivamente siguiendo una metodología podemos
tener o cumplir el requisito de conformidad con la normativa. Entonces, nuestra diapositiva número 11 nos dice cómo lo aplicamos en nuestras empresas. La propuesta de nosotros es la siguiente. Primero, tenga un procedimiento documentado. Es decir, coja una hojita en Word o física o como tenga su sistema y diga, bueno, ¿cuál es el objetivo de este procedimiento? Determinar el conjunto de requisitos aplicables y saber cómo los cumplo desde mi compañía. ¿Quién es el responsable? Bueno, tengo que saber quién va a buscar los requisitos, quién los va a comunicar, quién le va a decir al gerente cómo tiene que o cómo puede cumplirlos, dándole opciones de cumplimiento. Defina responsables, ¿listo? Ah, y además, ¿quién va a hacer la actualización? Porque la actualización es periódica. Luego, defina las actividades a desarrollar. Y dentro de ese conjunto de actividades, nuestra propuesta es, lo primero que usted tiene que hacer, o el paso 1 para arrancar, es identifique qué hace la empresa. Vean, esto se los piden en los sistemas de gestión, esto se los piden en calidad, en medio ambiente, en seguridad y salud en el trabajo, en gestión de riesgos, ISO 28, ISO 31, en todas le piden, primero identifique qué hace su empresa. Si usted sabe qué hace su empresa, va a tener la claridad de conocer cuando lea un requisito si le aplica o no. Ejemplo, mi empresa hace extracción de minerales a socavón, es decir, hago minería de carbón en montaña. ¿Listo? ¿Será que a mí me aplica el requisito de trabajo en espacios confinados? Claro que me va a aplicar. En ese caso, ese requisito lo voy a colocar. Resulta que ahora tengo otra empresa y en esa empresa hago mantenimiento de las plantas eléctricas. ¿Será que me va a aplicar un requisito REPIE asociado al sector eléctrico? La respuesta es sí. Y estos dos requisitos, tanto el de espacios confinados como el eléctrico, ¿será que me aplica en un colegio, por ejemplo, donde mi servicio educativo es precisamente, no sé, brindar conocimiento a los estudiantes de primaria en las distintas áreas? ¿Será que me aplica? Allí me van a aplicar otro conjunto de requisitos, ¿cierto? Básicamente es por eso la importancia de que primero identifique qué hace su empresa. Mi empresa hace pasteles. Ok, buenas prácticas de manufactura. Mi empresa hace edificios. Muy bien, trabajo en alturas. ¿Listo? Entonces, primero identifique qué hace su empresa. Contexto de la organización. Ya sé qué hace. Yo sé qué hace mi empresa. Entonces, como ya sabe, váyase al segundo punto de estas actividades. ¿Cuáles son? Búsqueda efectiva a través de motores que le sirvan. Es decir, busque cuáles son esos requisitos. ¿Qué requisitos me aplican? Entonces yo miro requisitos de contratación, requisitos directos al objeto social, requisitos de gestión del riesgo. ¿Qué requisitos son los que le aplican a mi objeto social? ¿Y dónde busco esos requisitos, Catherine? Porque pues ustedes son abogados, ustedes saben, pero nosotros... La respuesta es usted tiene toda la razón. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado en las revisiones que hay varias empresas en que tienen, por ejemplo, laboran acá, ¿no? En Colombia, sede Colombia, y tienen matriz de requisitos legales y tienen requisitos de Chile, requisitos del Perú, requisitos de Argentina, y uno les pregunta, venga, pero es que usted es sucursal extranjera. No, nosotros solo trabajamos acá en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues resulta que Google se ha convertido en el principal motor de búsqueda para el tema legal. Y resulta que en Google hay muchísima información, muchísima. Esto implica que inclusive encontramos normas que no nos son aplicables al país. Luego, los motores de búsqueda efectivos, ya se los voy a dejar ver más adelante, son Senado de la República, Cámara, todo el tema del Congreso de la República, Presidencia de la República, es decir, ingresen a páginas oficiales, ¿sí? Si necesito conocer un requisito legal, pues me voy a la página del Congreso. Si necesito conocer un requisito, un decreto, pues hombre, me voy a la entidad que lo expide. Ah, es un decreto por ejemplo, de decreto distrital de movilidad.
pues váyase directamente a la alcaldía, ¿cierto? Ay, no, que es un decreto de protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud. Pues váyase al Ministerio de Salud y búsquelo desde la página, ¿sí? Evite hacerlo desde afuera porque comúnmente lo que se hace es colocarlo en la barrita de búsqueda de Google y pues finalmente allí le salen un montón de opciones y muchos sin leer, sin hacer la lectura juiciosa de las vigencias, escogen cualquier norma. Y entonces, por lo general, esa cualquier norma que aparece de primeras o de segundas, pues primera no necesariamente es de Colombia. Y segundo, no le garantiza que sea la vigente, es decir, que tenga las actualizaciones, que tenga las modificaciones o peor aún, que tenga las derogatorias, es decir, que usted esté colocando en su matriz una norma que ni siquiera se encuentre vigente, ¿vale? Ese es el segundo punto. Tercer punto, defina cada cuánto la va a actualizar. Mire, hemos encontrado procedimientos y no está mal, que dicen una vez al año. Pues qué tarea tan difícil con esa riqueza normativa hacerle una vez al año. No está mal, repito, ustedes lo pueden dejar así, o semestral, o trimestral, o diaria. Finalmente, la recomendación desde nuestro conocimiento legal es, señores, háganlo con una periodicidad cercana, es decir, por ejemplo, en estos tiempos del COVID que se han expedido más de 70 normativas, más norma y de la norma y de la norma y de la norma en cada sector. Lo digo porque actualizo matrices de requisitos legales. Hombre, si dejamos esa tarea para el final, realmente corremos el riesgo de que muchos requisitos se nos queden por fuera. Y segundo, pues que nos vamos a gastar muchísimo tiempo haciendo una tarea que podemos alimentarla periódicamente, cada mes, cada 2 meses. Ustedes lo definen. Luego, después de que dijo cada cuánto lo iba a hacer, entonces evalúe si le aplica o no. Entonces, resolución de trabajo en alturas, la voy a incluir. Pero un momentico, ¿usted hace trabajo en alturas? No, pues yo trabajo en un segundo piso, pero, hombre, si no le aplica, no la coloque porque sencillamente no tiene aplicabilidad a su organización. ¿Listo? Implementación del requisito. Ese es otro puntico. Entonces, listo, resulta que la norma sobre, ¿qué les digo yo? Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. ¿Me aplica? Sí, ya evalué que sí me aplica. Bueno, ¿y cómo la va a implementar? Entonces, en la matriz usted debe indicar, bueno, la voy a implementar con apoyo de la ARL, construiremos un profesiograma, programaremos las evaluaciones médicas en el mes de julio, o lo haremos de acuerdo a la fecha de ingreso de los colaboradores, es decir, defínalo en su procedimiento, perdón, en este caso en su matriz, cómo le va a dar cumplimiento a ese requisito normativo. ¿Listo? Canales de comunicación. Nuestra propuesta es que en la inducción o reinducción de cargo le cuente a la gente que han salido nuevos requisitos, que la gente se entere. De hecho, hoy la resolución 666, que establece todo el tema de protocolos de bioseguridad, ha establecido, dígale a la gente qué es el COVID, cómo se puede prevenir, qué puede hacer para no contagiarse y cómo evitarlo, ¿cierto? Entonces, ese lineamiento legal, es una resolución del Ministerio de Salud, establece esa obligatoriedad. Infórmele a la gente, fórmele, dígale. Muchos lo hacen a través de boletines, otros a través de correos electrónicos, otros publicando la matriz. En fin. ¿Cómo? Lo define cada uno de las compañías. Finalmente, eso usted lo pone en una matricita, es decir, eso es como un inventario documental, las he visto en Excel por lo general, y finalmente usted le da cumplimiento a este requisito de la norma. Bueno, aquí en este otro punto lo que estamos mostrándole es un ejemplo de cómo puede usted construir su matriz de requisitos legales. Les repito, un ejemplo, la norma no lo trae. Pero en la medida en que usted diseñe una buena herramienta, seguramente le será más fácil todo. Actualizarla, comunicarla y entenderla. Entonces, la recomendación es primero que usted establezca en un titulito clase de norma para que pueda dividir si es una ley, si es un decreto, si es una resolución, si es una circular, ¿cierto? En una segunda columnita, nosotros recomendamos cuál es el número de la norma, cuál es la ley. ¡Ah, la ley 95!
Ley 115, el número de la norma. Luego, ¿de qué fecha es? ¿Con qué fin usted tiene que poner la fecha? Pues desde cuándo es vigente, desde cuándo la empiezo a aplicar, ¿cierto? Luego, ¿cuáles son los artículos que le aplican? Porque muchas veces tenemos un conjunto normativo, pero no nos aplica todo, ¿cierto? Catherine, a mí no me aplica esta parte de la 1072 porque yo no tengo empleados en temporalidad. Ah, ok, por esa razón especifique qué artículos usted tiene que cumplir para que no le aplique toda la norma, ¿cierto? Luego, describa el artículo. Artículo tal, derecho a la salud. El empleador debe garantizar el derecho. Ah, ya entiendo qué dice ese artículo. ¿Quién debe cumplirlo? Ah, exámenes médicos. Ah, recursos humanos. Eso no le toca al de seguridad y salud en el trabajo, en este ejemplo, ¿no? Ah, permisos de trabajo en alturas. Ah, eso le toca al coordinador de trabajo en alturas, no a mí. Es decir, establezca. Ojo, esto tiene mucho que ver con la parte de responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que hay unos requisitos que trae la rendición de cuentas. Entonces, aquí que esto sea, estas responsabilidades que ustedes están colocando en materia de cumplimiento normativo deben ser coherentes con las responsabilidades que usted le está dando a él en un manual de perfiles. Es decir, que la persona sepa que le tocaba hacer eso. Si se encuentra dentro de las responsabilidades la claridad de a qué cargo le corresponde cumplir ese requisito legal, pues eventualmente frente a algún tema de evaluación de desempeño o algún tema más grave, alguna demanda, pues claramente se va a saber quién tenía que hacer qué. Entonces les estaba poniendo el ejemplo de la normativa sobre permisos de trabajo en alturas. Responsable, coordinador de trabajo en alturas, ¿cierto? Responsable, en este ejemplo, recursos humanos, y resulta que la señora de recursos humanos no tiene ni idea de cómo hacer un requerimiento de claridad, ni saber qué tipo de arnés hay que colocarle al empleado. Entonces, ojo, es importante que tengamos un espacio de responsabilidades para saber quién cumple cuál requisito legal. ¿Listo? Bueno. Otro titulito en la matriz, el que sigue, de acuerdo a nuestro consejo legal, es defina su empresa cómo le va a dar cumplimiento. Entonces, yo voy a cumplir esta normativa de, ¿qué les digo yo? Permisos de trabajo en altura a través del formato XX05 o SIG.06 versión 7, en donde se definen los X, Y, Z lineamientos que establece la norma que tiene que tener el permiso. ¿Listo? Vale. Siguiente titulito de nuestra matriz, periodicidad para la actualización. ¿Cada cuánto la va a actualizar? Entonces usted va a colocar si lo va a hacer de forma bimestral, semestral, anual, mensual, usted lo define, ¿cierto? Y periodicidad para su evaluación. Esta periodicidad para su evaluación puede asociarla a la periodicidad con la que usted realiza la auditoría interna. La norma pide que por lo menos haya una auditoría al año. Entonces, esta periodicidad para la evaluación, usted puede asociarla a esa misma periodicidad con la que hace las auditorías internas. Ahora bien, si usted quiere asociarla con una periodicidad distinta, inferior a un año, es decir, semestral o cada 4 meses, puede hacerlo o hacerlo parcial, porque definitivamente es muy largo para abarcar la totalidad de requisitos. Entonces puede decir requisitos legales en enero, requisitos constitucionales en enero, y voy a revisar el cumplimiento de requisitos legales en marzo o en abril, y en agosto voy a revisar los reglamentarios, y en diciembre voy a revisar las circulares. Es decir, usted lo define como, y con ello estaríamos ya dándole cumplimiento o abarcando toda la norma. Les hemos traído un regalito muy especial que se los presento en esta diapositiva y son las páginas donde usted puede buscar oficialmente los requisitos legales aplicables con la certeza de que va a contar con las versiones vigentes de las normas, entre ellos, pues las ARLs, Senado de la República, Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Legismóvil. De hecho, hoy contamos con un conjunto de aplicaciones a través de los cuales nuestra inscripción permite que periódicamente nos estén llegando los cambios normativos, la expedición de nuevas normas, en fin, para que con ellos estemos actualizados.
La recomendación sería también incluirnos o inscribirnos en periódicos de orden legal o en publicaciones específicas en materia laboral, en materia de seguridad social, es decir, hoy tenemos muchas herramientas para mantener actualizada nuestra matriz. Para los interesados, igual les dejamos estas fuentes de consulta oficial para que puedan acceder a ellos mientras tramitan la inscripción a las fuentes que les estamos orientando, obviamente como libres, ¿no? De forma libre, cada cual verá cuál se inscribe. Y finalmente, alguien me preguntó alguna vez, Catherine, pero con tanta norma, ¿cómo identifico qué me aplica y qué no me aplica? Y pues el consejo, más que legal, lo tiene un sabio colombiano que nos dijo en una telenovela muy famosa, hay que leer, es la única respuesta. Nos toca ponernos a leer muy juiciosos. Bueno, y siguiendo con el tema, pues no hay mejor forma de aprender que practicar. Entonces les hemos traído un ejercicio para que aprendamos cómo desde una norma podamos analizar y primero si nos aplica o no, y segundo, cómo podemos asimismo plasmarla en el cuerpo de una matriz legal. Muchos de los que están en el escenario pues ya desarrollan esta actividad. Sin embargo, habrá otros que no la han llevado a cabo. Luego, este va a ser el espacio para aprender. Entonces, en la diapositiva estamos viendo la resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social del 24 de abril del año 2020. A través de esta resolución se adoptan los protocolos de bioseguridad para las empresas del sector público y privado, a excepción de las empresas del sector de la salud. Luego, para todas las demás, esta resolución resultaría aplicable de conformidad con lo que ella misma establece en su cuerpo. Entonces dice, por ejemplo, en el artículo segundo dice, esta resolución aplica a los empleadores y trabajadores del sector público y privado. Aprendices, cooperados, cooperativas, es decir, a todo el mundo a excepción del sector salud. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos evidenciar? Tiene 4 artículos, al final establece que tiene una vigencia, es decir, la presente resolución rige a partir de que se publica y mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria. Ojo, esto va a ser muy importante adelante, entonces no lo olvidemos. Rige desde su fecha de publicación y hasta el momento en que se finalice la declaratoria de emergencia. Bueno, ya habiendo conocido y estudiando la norma, entonces vámonos a la matriz. La matriz, entonces podemos ver en esta diapositiva, básicamente lo que tiene son las columnas y en cada columna se encuentra el título que establecimos hace un momento más en unas diapositivas más arriba como buena práctica. Entonces, el título era clase de norma. ¿Qué norma era? Era una resolución. ¿Qué número? Entonces, el número 666. ¿De qué fecha era la resolución? Del 24 de abril del año 2020. Artículos aplicables, entonces, allí, por efectos del tiempo de la capacitación, solamente incluí que nos aplica el 1. Descripción del artículo. Entonces, el artículo que dice, lo describo como adopción del protocolo de bioseguridad. ¿Quién tiene que cumplirlo? Cuando nos vamos a la resolución, esta resolución nos ayuda un montón porque establece quién es el responsable de cada cosa. Entonces, establece, el empleador debe, están los numerales. Los empleados contratistas deben, y están sus numerales. Entonces, para efectos del ejercicio, les coloqué acá todos los colaboradores. Pero para hacerla más precisa, es importante que usted coloque ahí el gerente general. Ejemplo, ¿listo? ¿Cómo su empresa le dará cumplimiento? Entonces, en este ejemplo yo coloqué, mi empresa le va a dar cumplimiento diseñando el protocolo de bioseguridad en conjunto con mi ARL. Periodicidad para la actualización. ¿Cada cuánto yo voy a actualizar este requisito? Aquí en este ejercicio establecí que lo voy a hacer cada 2 meses. Y la periodicidad para evaluarlo, entonces escribí que yo lo voy a hacer a través de una inspección semestral. Posteriormente establecí, ustedes ven en la diapositiva unos recuadros en color naranja clarito
que dice vigente hasta. Entonces, hace un momento, en unas diapositivas atrás, no lo incluimos, pero eso tiene su justificación, ya les voy a decir por qué. Sencillamente porque antes, como no hemos estado bajo ninguna condición, guerra, conmoción interna o pandemia, pues finalmente las normas se expedían de aquí para adelante. Entonces, su vigencia se entendía que era desde la publicación hasta que salga otra o la modifiquen o la deroguen o hasta el fin de los días o hasta que alguna de las entidades la modificara o la derogara. ¿Listo? Por ahora no les voy a explicar al detalle ese cuadrito de colores, pero más adelante les voy a decir por qué. ¿Listo? Bueno. De esa forma sabemos cómo esa norma nos aplica y cómo yo la incluyo en nuestra matriz de requisitos legales. Bueno, y ahora, cuando por fin habíamos entendido nuestra matriz de requisitos legales, nos aparece el coronavirus o el COVID-19. Pues resulta que esto cambió un conjunto de cosas que inclusive ya les he dicho, que las leyes, que los decretos, pero que definitivamente bajo este estado o bajo esta nueva circunstancia, como dice nuestra alcaldesa, bajo esta nueva realidad, hombre, hay que cambiar cosas, hay que renovar cosas, derogar cosas, inventar cosas. Bueno, entonces les explico cómo, o sea, qué significa que el COVID-19 haya llegado y eso por qué tiene que afectar mi matriz legal, Catherine, si finalmente, pues, la resolución 312 sigue vigente, el decreto 1072 también. Entonces, para poder explicarles al detalle, primero tenemos que entender algo. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les hablé de que nuestra norma de normas es la Constitución Política de Colombia? Bueno, esa Constitución Política trae un titulito que se llama Estados de Excepción. Es decir, como cuando uno dice excepto ABC, ¿cierto? Todos lo hacemos así, excepto tal cosa. Pues lo mismo hace la Constitución, dice, todo lo manejamos como dice aquí la Constitución, ¿cierto? Pero, excepto, cuando pase cualquiera de esas tres circunstancias, hay que hacer algo, y hay que hacer algo idóneo, rápido y efectivo, es decir, pues que sirva. ¿Qué escenarios dice la Constitución? Vea, todo se va a manejar como siempre, menos cuando haya una guerra exterior, artículo 212, cuando haya una conmoción al interior del país, 213, y cuando se presente una emergencia económica, social y ecológica, artículo 215, como estamos actualmente con lo de la pandemia, con lo del coronavirus, que trajo una nueva situación, trajo una excepción que no se contemplaba, yo creo que en ninguna de las matrices de identificación de contexto, ni en las peores pesadillas, pues llegó. Entonces, mire, se generó esta emergencia, el Estado la decreta, entonces eso trae unas consecuencias legales. ¿Cuáles son? Les voy a decir, se los voy a leer al pie de la letra. Dice, cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días, en cada caso que sumados no podrán exceder los 90 días en el año calendario. ¿Eso qué quiere decir? El presidente de la República se faculta, cuando decreta un estado de emergencia, se faculta por este periodo, que no puede ser mayor a 90 días, a expedir sus decretos, pero con fuerza de ley. Es decir, ¿se acuerdan que los decretos estaban en la tercera línea? Primero Constitución, segundo leyes, después decretos. Bueno, cuando hay un estado de emergencia, el decreto inmediatamente tiene fuerza, tiene la misma fuerza vinculante que tiene una ley. Además también, ¿qué pasa con este estado de emergencia? Que el presidente puede expedir este decreto rápido, es decir, expide un decreto con la fuerza de una ley y lo hace muy, muy rápido. ¿Por qué necesitamos actuar rápido? Bueno, porque la Constitución fue consciente, los que hicieron la Constitución y la desarrollaron en el año 1991 fueron conscientes de que hay situaciones en que no podemos esperar todo el trámite de una norma para poder, hoy necesitamos atender una emergencia
como por ejemplo dotar las unidades de cuidado intensivo. Pero esto no se puede hacer en 6 meses, 7 meses, 1 año, se tiene que hacer ahora. Que hay que generar recursos para asegurar que las personas que se quedan en casa tengan suministro de alimentos. Hombre, pues si lo hacemos en el 2021, en el 2022, definitivamente la gente, o sea, la medida no va a ser oportuna. Les voy a mostrar un ejemplo para que entendamos la importancia de esta declaratoria de emergencia. Voy a ir a la diapositiva siguiente y les voy a mostrar de una forma muy general, porque no es el objetivo de esta capacitación, que ustedes vean todos los pasos que tiene aprobar una ley. Dice, primero, presente el proyecto de ley. Segundo, se traslada a una comisión, se le da a un ponente para que vaya y lo estudie, para que tenga todos los argumentos y lo pueda exponer. Luego que ya lo aprende y sabe todos los argumentos, entonces va y lo debate en su grupo, en su comisión. Luego de que lo debate en su comisión, entonces pasa a un segundo debate. Es decir, lo presenta ya en la plenaria para un segundo debate. Entonces se debate en la plenaria. Luego, de allí, cuando se debate, pasa a la Cámara de Representantes. Y luego de la Cámara de Representantes pasa a sanción presidencial. Es decir, la aprobación de la aprobación de la aprobación de la aprobación. Un ejemplo triste y claro, pero mejor dicho, que no nos va a quedar ninguna duda con esto, es el siguiente ejemplo que les traigo y es, mire, la ley para prohibir el trabajo con asbesto en Colombia se demoró 12 años para ser aprobada. Entonces, imagínense, hoy se nos presenta el coronavirus, una situación de emergencia. Imagínense 12 años para dotar una unidad de cuidado intensivo. ¿Será que esto le hace justicia a la actuación que tienen que tener las autoridades de forma inmediata para atender lo que la población necesita? La respuesta es no, hay que actuar inmediatamente. Por esa razón y gracias a esa declaratoria, pues el día de hoy, pasamos a la siguiente diapositiva, han sido expedidos por el presidente Iván Duque Márquez más de 70 decretos con fuerza de ley, 70 decretos, para poder enfrentar la expansión del COVID-19 en el país. Bueno, pero ¿y Katherine, eso cómo afecta a mi matriz? Pues afecta de la siguiente forma, y es que si usted antes tenía trabajo porque las normas cambiaban, ahora, mejor dicho, como dice un programa de televisión colombiano, va a tener el doble. ¿Por qué razón? Porque imagínense expedir 70 decretos, por Dios, en 60 días. Eso quiere decir, 60 días, 70 decretos, prácticamente sacó 1.1 diarios. Un decreto diario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted todos los días tenía que estar actualizando su matriz, porque si usted se demoraba un mes en actualizarla, definitivamente su matriz ya está desactualizada, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta que la va a afectar en la medida en que los requisitos me sean aplicables. Entonces, es decir, yo, por ejemplo, no trabajo en el sector de la salud y ha salido un conjunto de normas altísimo en cuanto a protocolos de bioseguridad para el personal de la salud, en cuanto a elementos de protección, en cuanto a primas para el personal de la salud. Luego, si mi objeto social no corresponde a la actividad de salud, esa normativa pues no me será aplicable. Pero así como ese ejemplo no me aplica, pues hay otro conjunto que definitivamente me va a aplicar porque salieron decretos para el sector eléctrico, salieron decretos para el sector de la construcción, salieron decretos para absolutamente todos los sectores, sin contar con que hay unos decretos transversales, como por ejemplo el auxilio por conexidad. ¿Qué quería decir eso? Bueno, es un auxilio para aquellos que se fueron o nos fuimos a trabajar en la casa, ya no teníamos subsidio de transporte porque no teníamos que movilizarnos a la oficina, pero entonces empezamos a utilizar nuestros recursos, el internet, ¿cierto? Entonces, para que el empleador asegurara la conectividad o la conexidad, entonces se generó la norma que establece que ese subsidio de transporte para las personas que trabajamos en casa será ahora un auxilio por conexidad. Y eso no solamente va a aplicar para un sector, sino para absolutamente todos los sectores que enviaron a sus colaboradores a realizar sus actividades laborales en casa. ¿Listo? Bueno, finalmente, ya como para que ustedes conozcan, esta declaratoria de emergencia sanitaria
en el país fue declarada por el presidente a través del decreto 417 del año 2020 por 30 días y posteriormente a través del decreto 637 de 2020 se volvió a hacer una nueva declaratoria. Bueno, por otra parte, con la declaratoria de emergencia y la llegada inesperada del coronavirus o COVID-19, el Ministerio de Salud realizó una declaratoria, la declaratoria de emergencia sanitaria, y esto lo hizo a través de la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, que estableció emergencia sanitaria por causa de coronavirus y adopción de nuevas medidas. Esta norma, esta emergencia sanitaria que decretó el Ministerio de Salud, la decretó desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo. Y posteriormente, a través de la resolución 844 del 26 de mayo de 2020 hasta ahorita el 31 de agosto de 2020, prorroga esa emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se acuerdan que en la parte de cuando estábamos haciendo el ejercicio de incluir los datos en la matriz de la resolución 666, decía que su vigencia iba a ser la misma que hasta la declaratoria de emergencia sanitaria? Bueno, pues si traemos esa norma a la luz de la resolución 844, dice que la emergencia sanitaria por coronavirus será hasta el 31 de agosto. Luego, si el ministerio no prorroga esta norma, querría decir que la 666 va solamente hasta el 31 de agosto. Era por eso que les decía, ojo, es importante que sepamos esa fecha de vigencia. ¿Por qué era importante? Porque veníamos acostumbrados a otra cosa. Miren, la siguiente diapositiva, ejemplo de normas con vigencias no definidas, era lo que estábamos acostumbrados. Ejemplo, acá, la norma, el decreto 1072, miren, ustedes miran la vigencia que por lo general está al final de la norma. Le dice, rige desde ya, desde la fecha de publicación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la modifiquen, la deroguen, es decir, no le decía hasta cuándo. Otro ejemplo de ello lo tenemos aquí en esta diapositiva y lo podemos ver a través de la resolución 312 del año 2019, nuestros estándares mínimos. Si vamos a la vigencia, miren lo que nos dice. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga la resolución 1111 de 2017. Ah, mire que esta dijo más. Esta dijo que a partir de la fecha, ahí está, 13 de febrero, ya se tenía que aplicar los criterios mínimos. Y que además de que se tenían que aplicar desde esta fecha, los que aplicaban antes a través de la resolución 1111, eso ya no estaba vigente, tenían que ser estos, ¿listo? Pero tampoco le dice hasta cuándo. Y un tercer ejemplo para que sigamos en la misma línea de entender en lo que veníamos sin estado de emergencia y ahora en lo que estamos por la situación de emergencia, es la resolución 2346 de 2007, que es nuestra resolución de evaluaciones médicas ocupacionales, los exámenes médicos. ¿Qué nos dice su vigencia? Dice, la presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la resolución 6398. ¿Esta qué dice? Lo mismo que la 312. Voy a regir desde aquí en adelante. La que había antes de mí, no la tenga en cuenta a partir de la fecha. Tiene que tenerme en cuenta a mí. Y desde ahí en adelante viene todo lo que viene la obligatoriedad del cumplimiento de todo su contenido. Estas normas, repito, no tienen vigencia definida. Dicen desde cuándo, pero de ahí en adelante hasta que alguien las derogue. Pero con la declaratoria de emergencia pasa algo diferente. Entonces, también les traje unos ejemplos para que nos quede a todos mucho más claro. Ejemplo de normas con vigencia definida. Entonces, les traje el decreto distrital 113 del 15 de abril del 2020. Este decreto distrital es el que establece el ingreso solidario en casa, es decir, el que a través del el que expide la alcaldía para justificar la entrega de mercado, la entrega de subsidios en las distintas localidades de Bogotá. Y acá dice, el artículo 11, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir,
no estamos seguros que el coronavirus o el COVID-19 a diciembre pues ya no esté y ya en enero nos levantemos y diga, qué bien, ya no está. Pero esta norma sí establece que solo hasta el 31 de diciembre de 2020 van a hacer las entregas de ese ingreso solidario. Resulta que si el coronavirus sigue, si el tema empeora, entonces si quieren seguir entregando esos auxilios, subsidios y demás, ¿qué tendrán que hacer? Prorrogar esta, o sea, sacar otro decreto distrital que diga que ya no va hasta el 31 de diciembre de 2020, sino hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Listo? Ejemplo número 2. Decreto 1076 de 2020. Este decreto es el que determina o el que establece las medidas de aislamiento preventivo, pero a nivel nacional, todo Colombia, durante el mes de agosto, del 1 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2020. Esto también tiene vigencia. Miren que la vigencia es clara directamente en la orden de aislamiento. Dice, mire, comenzaré en tal fecha y terminaré en tal fecha. Luego, al 2, al 3, al 4 de septiembre, si este decreto, si no sacan otro decreto que prorrogue esta medida de aislamiento, o sea, que ordene una nueva medida de aislamiento, pues sencillamente se entenderá que ya no hay exigencia de aislamiento, ni preventivo, ni obligatorio, ni inteligente. ¿Listo? Y un último ejemplo. Tenemos aquí el decreto 771 del 3 de junio de 2020. Este es reciente. ¿Este qué es? Bueno, este es el que les hablaba del auxilio por conexidad. Y si leemos en el cuerpo del parágrafo, claramente se determina hasta cuándo va. Parágrafo transitorio. De manera temporal y transitoria, mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y desarrollen su labor en su domicilio. Entonces, fíjense que ahí que dice que por cuánto tiempo hay que pagarlo. Entonces, sale el 3 de junio, o sea, desde junio hay que pagarlo. Listo. ¿Y hasta cuándo? Dice allí, temporalmente, mientras esté vigente la emergencia sanitaria. ¿Y hasta cuándo es que está vigente la emergencia sanitaria que estableció el Ministerio de Salud? Hasta ahorita, el 31 de agosto. Entonces, en ese orden de ideas, si se prorroga esa declaratoria de emergencia sanitaria, inmediatamente se prorroga el auxilio por conectividad. Pero si ahí, digamos, se finaliza, no se prorroga, tampoco se prorroga el auxilio por conectividad. Luego, bajo este entendido, nuestra recomendación es que aparte de cada titulito que les dimos como ejemplo para que usted incluya en su matriz de requisitos legales, le recomendamos que al final incluya una nueva columnita, que era la que le aparecía en color naranja claro, con fecha de vigencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted claramente pueda determinar hasta cuándo tiene la obligación de cumplirla. ¿Listo? Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco mucho su participación, su asistencia, su paciencia y si tienen dudas, entonces sigamos el consejo de la diapositiva, es decir, por favor, escríbanla al siguiente correo electrónico, bueno, al correo que ven allí consignado y con muchísimo gusto por el mismo medio le responderemos uno a uno cada pregunta que se presente. Mil gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Catherine y a Kafka. Entonces, William, si quieres te doy paso para que puedas resolver preguntas, aunque estaba mirando en el chat. Y bueno, creo que hay solamente una. Entonces, te dejo con los asistentes y para que puedan resolver las inquietudes. Bueno, muchas gracias. Creo que así ya tengo audio acá. Bueno, le agradezco mucho a mi compañera Catherine. Creo que la tenemos ya por acá presente para de pronto resolver el tema de las preguntas. Catherine, ¿me confirmas, por favor, es tu... Claro que sí. Aquí estamos dispuestos para resolver
todas las preguntas que se puedan suscitar en el escenario, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Tenemos una de Estefanía Ruiz Ocampo que nos pregunta, ¿las normatividades que pierdan su vigencia se pueden eliminar de la matriz o se dejan en la matriz? Bueno, gracias, Stephanie, por la pregunta y por asistir a nuestra capacitación. La respuesta es, bueno, más que una respuesta específica, que es lo que se tiene que hacer, la norma no lo dice, pero ¿cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que, como por lo general es una matricita que tenemos en Excel, establezcamos una hojita donde yo tengo todas las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo vigentes, y otra donde coloquemos control de derogatorias o control de normas derogaditas, y la sacamos de nuestra matriz de requisitos legales vigente y la pasamos a la derogatoria. Otra, he encontrado en otras empresas que no constituye un incumplimiento de orden legal, y es que sencillamente establecen abajo en un cuadrito de control de cambios y establecen el día de hoy, 28 de agosto del año 2020, como fueron derogadas A, B, C, D, F y G, se eliminan de la matriz. Y entonces lo han manejado de esa forma, unas derogatorias en control de cambios o unas derogatorias en una hojita, la siguiente hojita. ¿Con qué fin es importante de pronto conservar esta trazabilidad? Digamos que legalmente, si hoy una norma no es vigente, pues yo no estaría obligada a cumplirla, pero en materia laboral nosotros sabemos que, por ejemplo, las obligaciones laborales son vigentes hasta 3 años después de que la persona ha salido de la empresa. Entonces, digamos que hoy hay una norma por COVID, ¿sí? Y resulta que gracias a Dios salió la vacuna, la persona se fue el año siguiente, entonces ella tiene 3 años más y para demandar cualquier obligación laboral. Y resulta que ya faltándole 2 días para cumplir los años, los 3 años, y demanda a la organización, dice, es que en ese momento a mí no me dieron elementos de protección personal por haberme contagiado de COVID. Y uno dice, digo, pero en este momento ya no es vigente porque la vacuna salió hace 2 años, ella ya no trabaja acá. Pues la respuesta es que cuando inicie la demanda yo voy a tener que buscar todos los elementos probatorios para decirle que en este momento yo le había dado los elementos, que en este momento, cuando estaba vigente esa norma, yo le estaba dando cumplimiento. Entonces la recomendación es sí, conservarlas por efectos de trazabilidad, pero no en el mismo instrumento en que estoy controlando mis normas actualizadas. Bien, muchas gracias. Hay una que te voy a formular yo, que yo sé que de pronto puede ser de interés para todos, porque muy seguramente nos ha pasado o nos va a pasar cuando empecemos a recibir visitas por parte de los inspectores del Ministerio de Trabajo u otros entes de control. Y es, normalmente, voy a estructurarla en 2 partes. Normalmente, ¿qué pasa cuando estoy en medio de una auditoría y llegan a esa parte de la matriz de requisitos legales en donde encontramos mayores falencias, donde es más fácil que caigamos allí? Porque es claro que el auditor, si está corto de hallazgos, se va para la matriz y allá no se encuentra un montón de cosas. Fijo encuentra. Y la segunda parte sería, una vez me sucede eso y tengo unos hallazgos, o inclusive fue por un ente de control o fue de pronto por el ministerio, y ya tengo un tema administrativo, tengo una sanción, ¿cómo trato ese tema? ¿Qué hago al respecto? Bueno, entonces, vamos por partes, como dijimos en la capacitación. La primera, respecto de los hallazgos que se pueden encontrar. Normalmente en los ejercicios de auditoría que se desarrollan frente a este requisito legal, encontramos 2 hallazgos que son, digamos, difíciles en la medida en que, pues, imagínense la riqueza normativa, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de COVID, no es tan sencillo garantizar que tenemos absolutamente todas las normas. Entonces puede pasar que el auditor nos diga hoy, bueno, déjeme ver en su matriz de requisitos legales la resolución 666. Entonces usted va a tener que ir a buscarla y no está. Bueno. Ahora déjeme ver, porque esto, como es un ejercicio de auditoría, la auditoría es por muestreo. Entonces, pues si el auditor va a revisar uno a uno, no alcanzaría ni en un año a revisar todas las normas, a ver si usted las en su matriz. Pero por lo general uno toma las normas que han ido saliendo, las últimas, las más relevantes, y definitivamente si está corto, pues entonces empieza a hilar un poquito más delgadito. Ejemplo, matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Decreto 1072, entonces usted se va a su matriz y no la tiene. Eso puede ser un hallazgo. Resolución 312, que es, digamos, nuestra carta de trabajo, nuestra línea de navegación. ¿Qué pasa allí? No la tiene en la matriz de requisitos legales, puede constituir un hallazgo.
encontramos mucho, por ejemplo, que en materia de seguridad y salud en el trabajo, perdón, en materia de seguridad y salud en el trabajo, encontramos que no se están asociando las normas de los comités de convivencia, por ejemplo. Entonces, esa es fija. Y yo los invito a que hoy pensemos en nuestra matriz y yo como auditora les voy a hacer una pregunta. Les voy a decir, señores, ¿quiénes de los que están en el escenario, en la capacitación, tienen en su matriz de requisitos legales la exigencia legal de política del comité, perdón, política contra el acoso laboral? Muchos me dirán, ¡oh! ¿Teníamos que tener una política? Y otros dirán, sí, yo sí la tengo. Pues evalúen y revisen si esa está. Entonces, esa fija la pregunta, o la han preguntado en los ejercicios donde yo estaba. Bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. ¿Qué hallazgos? Es que no estén en las normas. Y otro hallazgo también que se puede encontrar es el siguiente. Listo. Y el siguiente hallazgo que se puede presentar es que no se evidencie el cumplimiento. Ejemplo, yo tengo una matriz, mejor dicho, pagué un montón de dinero y me hicieron una super matriz hermosa, con ayuda de Kafka, que son muy pilos, y con ayuda de su ARL. Y entonces resulta que la matriz está preciosa. Usted puede ver ahí todos los requisitos del ministerio, revisen y dice, bueno, muy bien, usted aquí tiene exámenes médicos ocupacionales. Entonces, hagamos un muestreo de si usted le está dando cumplimiento. Déjeme ver 3 hojas de vida, fulano, sutano y mengano, y déjeme ver los exámenes ocupacionales realizados este año. Si usted no tiene los exámenes, pues inmediatamente está basados en una matriz que usted dijo que tenía que darle cumplimiento, usted no le está dando la evaluación, o sea, en la evaluación no le está dando cumplimiento legal a ese requisito y ahí también va a tener una no conformidad. La diferencia entre el primer escenario, donde usted no tenía la norma, y la segunda, donde usted tiene la norma pero no la cumple, es abismal. Porque es que la primera, digamos que es un requisito más de forma que de fondo, porque realmente usted dice, sí, efectivamente, yo no tengo ese requisito que usted me pidió, Catherine, que fue la política de acoso laboral, pero aquí usted puede ver que tengo comité de convivencia, que tengo las reuniones, que tengo las elecciones, que tengo incluido en el reglamento interno de trabajo todo un capítulo contra el acoso laboral, que capacito a mi gente en acoso laboral. Entonces, finalmente, dicen, bueno, arréglelo, ¿sí? Usted corrija la no conformidad encontrada, presente la corrección y la levantamos. Pero frente al segundo escenario, la consecuencia va a ser muy distinta, porque la consecuencia no, bueno, corríjalo, mándele a hacer exámenes a todo el mundo. No, señor. Ahí la consecuencia es una sanción, una apertura de investigación administrativa para la empresa por el incumplimiento de los requisitos legales. Y bueno, el procedimiento ahí pues es el que ya está descrito en los procedimientos sancionatorios, que es que efectivamente nos hay un pliego de cargo a la compañía, un pliego de cargos, nos formulan los cargos, nos abren una etapa probatoria para que nos defendamos, presentamos pruebas y finalmente al final le van a decir si tiene o no tiene la sanción, si se la imponen o no, y finalmente si pues la empresa es la que entrará a asumir pues obviamente esos costos. Bueno, perfecto. Catherine, yo creo que más claro no pudo estar el tema. Yo te agradezco mucho. Sé que tu tiempo es cortico en este momento, entonces te relevo de la responsabilidad. Pero te agradezco mucho. En realidad creo que quedó muy claro el tema. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces voy a terminar de contarles acá de nuevo mis datos de contacto para que puedan de pronto, si requieren apoyo de parte nuestra, para la resolución de estos temas, si de pronto alguno quiere una asesoría en temas legales o cualquier otro tema relacionado con seguridad y salud en el trabajo, aquí está mi correo, aquí está mi celular. Si necesitan contactar también directamente con Catherine, pueden hacerlo a través mío y con gusto les atenderemos en cualquier requisito que necesiten. Bueno, pues muchas gracias, Catherine, y muchas gracias, William, a Kafka por siempre acompañarnos y darnos esta información tan clara y tan valiosa para cada una de las empresas. Pero aún no hemos terminado, no se me vayan, por favor. Les voy a compartir cuáles son los próximos eventos que tenemos mientras ustedes se registran en el formulario que les aparece en el chat. Es muy importante que ustedes se registren porque con ese registro es que les vamos a hacer llegar
las memorias del evento. Acá les estoy compartiendo mi pantalla para darles a conocer los eventos del mes de septiembre. Ya, quien lo creyera, estamos terminando pues casi que nuestro año, nuestra programación de eventos ya está finalizando, pero tenemos unos eventos muy importantes y también capacitaciones desde el área de responsabilidad social y la Fundación Zona Franca Bogotá. Yo sé que de pronto este tema no les aplica mucho a ustedes, pero sí a algún compañero suyo, entonces para que por favor les compartan esta invitación. Tenemos la conferencia Tendencias Globales para el Plan de Desarrollo del Área de Compras. Esta conferencia va a ser el 18 de septiembre en este mismo horario de 8:30 a 10:30. Es una conexión virtual, obviamente, y tenemos como invitado a Clever Global. Ellos son especialistas en este tema de compras. Entonces esperamos que nos puedan acompañar, que cuando les llegue la invitación puedan hacerla llegar a sus compañeros del área de compras para que ellos también puedan recibir esta capacitación. Y con Kafka tenemos nuestra última capacitación del año en la que nos apoyan ellos y también es nuestra última capacitación programada directamente por la Zona Franca en los temas de seguridad y salud en el trabajo, que es la gestión adecuada del programa de protección contra caídas, la resolución 1409. Va a ser prácticamente en un mes, el 24 de septiembre, en este mismo horario, vía web. Entonces, para que por favor vayan separando el tiempo en su agenda y nos acompañen. Este es el programa de formación gratuita con el SENA. También les va a estar llegando la invitación en próximos días. Tenemos la convocatoria de ZFB bilingüe, que es todo el tema de el idioma inglés. Es un curso que dura 40 horas. La inscripción debe hacerse antes del 11 de septiembre. Si no estoy mal, hacia el 5 de septiembre les va a estar llegando la convocatoria individual. Hoy ya les debió haber llegado la información a todos los miembros de red. Generalmente nuestros contactos de recursos humanos les debió llegar la programación de todo el mes con los links de registro. Sin embargo, vamos a estar enviando unas convocatorias individuales dependiendo de la fecha de los cursos. Entonces, el de inglés tiene plazo de inscripción hasta el 11 de septiembre y da inicio el 29 de septiembre. ¿Cómo funciona? Se inscriben a través del área de recursos humanos. Todos estos cursos del SENA se hacen de esta manera. Llega la invitación, recursos humanos hace como la consolidación de las personas que se inscriben, nos lo comparten a nosotros y ya todo el tema de documentos y demás lo hacemos directamente con los trabajadores inscritos. Tenemos también el curso de almacenamiento y preparación de las mercancías, este también es con el SENA, iniciaría antes del 30 de septiembre es la inscripción para dar inicio el 14 de octubre. Este curso tendría horarios los lunes, miércoles y viernes de 5 a 8 de la noche, la conexión es remota. Y por último tenemos el curso de Excel intermedio, que daría inicio el 14 de octubre, se tiene dos horarios, el martes y jueves de 5 a 8 o el miércoles y viernes de 5 a 8. Estos cursos son de 40 horas, son con el SENA, son gratuitos, son certificados. Y fíjense ustedes que tratamos de no interferir con los horarios laborales, entonces pues súper chévere que sus trabajadores puedan capacitarse. Y bueno, esta es como toda la información que tenemos desde el área de responsabilidad social. Y pues les agradecemos el registro de asistencia antes de que se retiren de la reunión. Por favor, hagan clic ahí en el formulario, diligencian su asistencia y nosotros les hacemos llegar todas las memorias del evento, la presentación de la abogada de Kafka, los datos de Kafka por si los necesitan y también toda la información de los cursos para que ustedes lo tengan de primera mano
considero que esa presentación de Kafka es una herramienta súper valiosa, ahí están todos los links, entonces les pedimos esa ayudita, que ustedes se puedan registrar allí en el formulario de registro. Eso era todo lo que teníamos para hoy. Miren, terminamos más tempranito. Qué bueno que nos hayan acompañado y nuevamente William y todo su equipo, mil y mil gracias por ese apoyo tan grande que nos brindan, por compartir ese conocimiento con todas las empresas de la zona franca y bueno, pues nos estaremos viendo para el 24 de septiembre. Bueno, así será. Te agradezco mucho nuevamente por el espacio y a todas las personas que participaron. Tuvimos una muy buena congregación de interesados hoy. Entonces te agradezco mucho y bueno, estamos a tu servicio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Vamos a dejar la sesión abierta hasta que se registren todos los que hacen falta. Entonces, dejamos aquí apagadito, pero queda ahí pendiente el formulario de registro para quienes no lo han hecho. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad.